un maravilloso consejo. Para la gloria y honra de Dios, un maravilloso consejo. En estos tiempos existen muchos burladores de los que viven en Jerusalén, porque se sienten ser los escogidos de Dios. Pero muchos de ellos son solo sinagoga de Satanás. Y lo he comprobado en lugares como en Nueva York, cuando un descendiente de los taínos de parte de Puerto Rico o de la República Dominicana dice que son de la simiente de Efraín. De eso se burlan los de la simiente de Esaú. Pero Dios les ha dicho, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Palabra de Dios según Isaías 28, 14 al 15. Y comencé diciéndoles que los taínos son la simiente de Efraín, y Efraín es el fructífero de Dios, según nos enseña Génesis, capítulo 48, verso 20. Por cuanto Efraín es heredero de la bendición de su padre José, la cual le dio Israel, o sea, Jacob. Y él dijo de José, el padre de Efraín, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Génesis 49, 22. Eso de cuyos vástagos se extienden sobre el muro se refiere al viaje largo que se le concedió a la simiente de Efraín, el cual es heredero de la bendición de José. El viaje largo que consiguió luego la simiente de Efraín se encuentra en el libro que le quitaron o que le robaron los católicos y evangélicos de América a la Biblia. Eso es en el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, del 40 al 50. El libro dice: estas son las 10 tribus que fueron llevadas en cautiverio de su propia tierra en los días del rey Oseas, a quien llevó cautivo Salmanasar, rey de los asirios. Los llevó al otro lado del río y fueron llevados a otra tierra. Pero ellos mismos idearon este plan: dejar la multitud de las naciones e ir a una región más lejana, donde la humanidad nunca había vivido, para que allí al menos pudieran guardar sus estatutos que no habían guardado en su propia tierra. Y entraron por los estrechos pasos del río Éufrates, porque en aquel tiempo el Altísimo hizo señales para ellos y cerró los cauces del río hasta que hubieron pasado. Por aquella región había un largo viaje, un camino por recorrer, un viaje de año y medio. Y esa tierra se llama Arsabet, lo cual hoy es América. Entonces habitaron allí hasta los últimos tiempos, y ahora, cuando están por volver, el Altísimo cerrará de nuevo los cauces del río para que puedan pasar.
Por eso visité la multitud reunida en paz. Pero los que queden de su pueblo, los que se encuentren dentro de mis santos términos, serán salvos. Por tanto, cuando destruya la multitud de las naciones que están reunidas, Él defenderá al pueblo que quede, y entonces les mostraré muchas maravillas. Palabra de Dios, segunda de Esdras, capítulo 13, 40 al 50. No te vayas, hermano, no te vayas sin escuchar de este maravilloso consejo de Dios. De los burladores que habla Dios en Isaías 28, 14. Esos burladores también se introdujeron en esas tierras en los años 1492 en adelante. En esas tierras que Dios le dio a Efraín, para que así él cosechara el árbol de la sanidad de las naciones en tierras fértiles. Tierras que estaban supuestas a no contaminarse con cementerios de inmundicias. Inmundicias las cuales trajeron la simiente de Esaú a las islas tropicales. Por cuanto esto les fue muy bien con los negocios inventados o el monopolio con los cementerios construidos en lugares donde no deberían de estar. Por lo cual dijeron: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Según Isaías 28:15. Un turbión del azote es algo que ha perdido la claridad o transparencia, algo oculto. Entonces estaban planeando en contra de Dios con aquellos cementerios que se inventaron en Egipto y juraban que esos los defenderían para siempre y los esconden y que los esconderían del azote o maldición que surgiría por haber contaminado las tierras fértiles con monopolios del Seol, o sea, de cementerios. El profeta Nataniel, de la congregación de Israel Unidos en Cristo, tiene la verdad en miles de enseñanzas bíblicas. Pero es necesario que conozcamos que el pueblo taíno o el pueblo de Efraín no se limita tan solo en las 100 por 35 millas cuadradas que tiene la isla de Puerto Rico. Los taínos fueron nación que se extendieron desde Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y hasta las Amazonas. Ellos fueron parte de aquellos que le enseñaron a los europeos cómo conseguir muchas de las plantas medicinales que hoy las han convertido en píldoras para antibióticos y otras sanidades. Esto por cuanto tenían la simiente de Efraín, el fructífero de Dios. Guardo mucho respeto y admiración por nuestro hermano Nataniel como uno de los maestros más sobresalientes de estos tiempos. Pero me parece que comprimió la simiente de Efraín tan solo en las 100 por 35 millas cuadradas que tiene la isla de Puerto Rico. Y según el tema, un maravilloso consejo, nos quedamos en lo que afirma la simiente de Esaú, con los inventos que imitan de parte de Egipto y sus cementerios. Pues todavía hoy juran que ese monopolio de los óbitos es el más santo y que los cubrirá y los defenderá cuando pase el azote del turbión. El Seol que se inventaron no los defenderá de la ira que vendrá. Entonces, pero si alguno de ustedes quiere
conocer más en cuanto a lo que es el Seol, según la Biblia, lea el libro Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Consíguelo a través de Amazon, en inglés o en español. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego que Dios les enseñó en el desierto que no debían de imitar a los egipcios y sus tradiciones, es una impiedad coger un muerto para tenerle un eterno sepulcro y de esta forma destruir tierras fértiles o contaminar tierras fértiles que Dios le dio a Efraín para que cultivase aquel árbol de la sanidad de las naciones, según nos dice Apocalipsis 22:2. Eso existe. Pero los hombres con sus contaminaciones a las tierras fértiles por medio de contaminantes para hacer negocios han detenido esa bendición que Dios le quiere dar a la tierra. El Seol que se inventaron no los defenderá de la ira que vendrá, pues nos dice la Biblia: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Fue lo que dijo el profeta Isaías según el capítulo 28, verso 18. Y algunos se preguntarán: ¿cuál es ese turbión del azote que detendrá esa injusticia que tienen en contra de las tierras fértiles en las islas tropicales con cementerios de inmundicia? Hermano, el azote viene pronto y está a las puertas. Una nube negra ya muy pronto traerá lo inesperado. Dice la palabra: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28:16 dice así. Eso de no apresurarse es como decir: no te preocupes, Efraín, tu don de las siembras Dios te las ha dado por una eternidad. Jesucristo no es ese Dios blanco que pintó César Borgia, hijo del cardenal Rodrigo de Lanzol Borgia, en los años 14.000. O sea, de parte del Papa Alejandro VI. Este era homosexual y tomaron su imagen para pintar a un Jesús blanco. Y entonces esa imagen es la que tienen todavía muchos evangélicos que dicen que son salvos. En sus mentes todavía tienen esa imagen. Esa piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, de la cual se burlan los que hoy gobiernan a Jerusalén, es del color bronce bruñido, pues es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 1:15, en el libro de Daniel 10, verso 6, en el libro de Ezequiel capítulo 40, verso 3 y otros más. Estos versos de la Biblia, los que escondieron de los hijos de Israel, o sea, aquellos que llevaron a esclavitud por muchos años, a los nativos americanos, a los afroamericanos, esos son los hijos de Israel, las 10 tribus esparcidas de las cuales nos habla la Biblia en segunda de Esdras 13, del 40 al 50.
Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Dice la palabra: luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Y esto es lo que dice la palabra de Dios según Isaías 28, 19. Un día visité una iglesia evangélica donde un predicador usó ese verso para confundir a la gente con un arrebato que según ellos Dios va a hacer. Según ellos, para proteger a los convertidos a su religión y llevarlos a las nubes. Hermanos, Cristo viene pronto, pero Cristo viene a destruir los que destruyen la tierra. Eso te lo dice muy claro Apocalipsis 11, verso 18. Dice la palabra: porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche pasará. Ese arrebato no tiene nada que ver con los que hayan inventado, lo que hayan inventado unos blancos supremacistas que piensan que Dios solo los ha de ayudar a ellos. Si es que será ciertamente espanto el entender lo oído, como dice la palabra, estando en la presencia de Dios, aquellos santos, para aquellos santos no habrá espanto, pues Dios no es un Dios de confusión. Pues ese verso se refiere entonces al espanto que tendrán aquellos en la tierra cuando venga la ira de Dios y los arrebate. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Los que estarán espantados serán esos que han detenido la verdad de Efraín, del Taíno, cuando les ha dicho que esos cementerios de inmundicia para contaminar tierras que están supuestas a ser fértiles, hoy todavía siguen esclavizando la tierra con la idolatría a los cementerios. Esos que trajeron, esos los trajeron a la isla tropical con falsas liturgias para confundir. Estos han de estar espantados, esos impíos han de estar espantados en aquel tiempo por no arrepentirse de esas injusticias que tienen en contra de las pequeñas islas tropicales, como por ejemplo Puerto Rico. Los huracanes serán más horribles si no se arrepienten de esa esclavitud que les tienen a las tierras fértiles del Caribe, con esas idolatrías a los muertos. El turbión con su azote serán aquellos tornados devastadores, los cuales nunca se habían visto a través de la historia en América. La confusión que tienen en colocar tan solo caras blancas de gobernantes no les servirá de nada, porque la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Es lo que les dice Isaías 28, 20. Eso quiere decir que todos los que apoyan los crímenes de los más vulnerables de la tierra tendrán que pasar por una esclavitud como la de los zombies que han juqueado con las drogas. Esos que se ven hoy en las ciudades grandes del norte o allá en Kensington, California. Porque Jehová se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Así nos profetizó el profeta Isaías según capítulo 28, 21.
Lo que fue en el pasado volverá a ser mañana, porque Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y a esos burladores que hoy están liderando en el pueblo de Jerusalén y que tienen sus prosélitos esparcidos con sus falsas liturgias por más de 500 años, Dios les dice: ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Isaías 28, 22. Cuando aquí nos dice de toda la tierra, es de la tierra de Jerusalén que se está hablando, porque no es del globo terrestre, porque entonces no haría concordancia con lo que dice Salmos 104:5, cuando dice que Dios estableció su simiente y nunca serán destruidas, nunca serán removidas. El globo terrestre durará para siempre, lo que será destruido es ese lugar donde hay tanto impío. Seguimos. Cuando llegaron los europeos a las Américas, encontraron al taíno que era buen sembrador de la tierra, porque sembraba todo el día. Y Dios, para identificar la simiente de Efraín, les preguntó: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, o siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruyó y le enseña lo recto. Entonces, según Isaías 28, 24 a 26, Dios no instruyó al taíno, o sea, a Efraín, a enterrar muertos con cemento para contaminar las tierras fértiles. Eso viene de parte de los monopolios del enemigo. Dios les enseñó a llevar a los muertos a las montañas de roca y a las cremaciones, según dice el libro de 1 de Samuel 31:12. O sea, en las cuevas y cavernas, como les enseñó Abraham por la cueva de Macpela. Porque su Dios les instruye y le enseña lo recto. No es nada recto ni justo a que una isla como la de Puerto Rico hoy dependa de un cabotaje abusivo, o barcos de Florida para ellos comer del fruto de la tierra, cuando por siglos fueron los taínos buenos agricultores y la isla tenía y daba toda clase de fruto. Efraín o el taíno conocían que el eneldo no se trilla con trillo, o sobre el comino no se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara se le da. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Isaías 28, 27, 28 lo dice así. O sea, lo que contamina de los cementerios no será para siempre. No debe estar para siempre sembrado allí. Esos eran los conocimientos del taíno, de Efraín, antes de los europeos llegar con sus liturgias falsas y sus idolatrías a los muertos, a las islas del Caribe. Para contaminar lo hicieron. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el
consejo y engrandecer la sabiduría. Según nos enseña Isaías 28:29. Surgirán congregaciones justas que me ayuden a esparcir estas verdades de parte de Dios. Y esas congregaciones engrandecerán en sabiduría, porque así lo ha dicho el Altísimo. El consejo maravilloso que salió de Jehová es decirle a esos millonarios que hoy se encuentran liderando en Jerusalén y otras ciudades grandes, a que la única forma como pueden tener salvación de sus almas de parte de Dios es vendiendo lo que tienen y dándoselo a los pobres. Y por supuesto, renunciar a la idolatría de sus cementerios, los cuales son una influencia diabólica para las islas del tamaño de Borinquén. Hermano, este es su servidor, Martín Santana, que les habla. Permítenos hacer crecer nuestro canal Eco Bíblico. Lo puedes conseguir hoy en YouTube, en Facebook y en Patreon. Comparte este mensaje y únete a esta causa para que juntos conozcamos más en cuanto al ecosistema bíblico. Unidos en un mismo sentir, no dejaremos que se sigan así contaminando las tierras más fértiles de las islas con esos cementerios de idolatría a los muertos, los cuales Dios nunca aprobó a través de su Sagrada Escritura.